Hemos venido viendo la vida de Elías y hemos entendido que en toda la Biblia se trata de ¿quién? De Dios. Es para nosotros, pero se trata de Dios. Y yo estoy seguro y le pido a Dios y le agradezco a Dios enormemente que usted no viene aquí por mí ni por ningún otro. Usted viene aquí ¿por quién? Por Dios. Esa es una gran bendición. ¿Somos un cuerpo? Sí. ¿Nos ayudamos mutuamente? Sí. ¿Llevamos las cargas unos de los otros? También. Pero la razón principal de estar aquí, ¿quién es? Dios. Nada ni nadie más. Solo nuestro Señor. Y solo Él hoy es digno de ser escuchado, admirado y proclamado. Y es digno de darle gloria y honra. Solo Él, sí o no. Solo Él. Y digo estas palabras por todo lo que estamos viendo en Elías. Qué gran profeta. Qué montón de historia tiene un solo hombre en sí mismo. Y hay que extraer verdades espirituales para nosotros de parte de Él. Eso es lo que hemos venido haciendo, extrayendo algunas de ellas y aplicarlas a nuestras vidas, a nuestro caminar, a nuestro andar en Cristo. Si usted escucha hoy de Elías, como escuchó el domingo pasado y el antepasado, y no aplica, dice la Biblia que será como aquel que se ve en un espejo y olvida quién era. Así de sencillo, mis hermanos. Aquí me puedo parar yo o Kenny o la persona que sea muchas veces, que si la Biblia no se aplica, no somos como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque vimos la semana pasada que el que oye su palabra y qué, y la hace, a ese le compararé con un hombre prudente, sabio, temeroso de Dios, porque edificó su casa sobre esta verdad. Elías tenía una tremenda tarea. En tiempos de mucha idolatría, de persecución a los profetas de Jehová. Es que Jezabel los estaba persiguiendo hasta la muerte. Él tenía que enfrentar a Acab y a esta mujer, pero no en sus fuerzas, sino en el poder y los juicios de Dios. Elías es el instrumento, pero el poder es Dios. Los juicios que salen de su boca fueron dados por Dios. Juicios que él traería al pueblo, siendo casi un fiscal para acusar su pecado, para acusar la idolatría, de volverse a Baal y a Acera. Y hemos visto, y les he dicho, y ustedes pueden comprobarlo leyendo la Biblia, que la palabra ídolo cambió y en el Nuevo Testamento es deseo. Yo deseo esto para mí, yo necesito esto para mí, es mi vida, es mi gana de vivir como yo quiero, es mi tiempo, es lo que necesito yo. Y dejó de existir el ídolo como figura y ahora el yo se apropió y el deseo tomó lugar. Tengo derecho a vivir un poquito de mi vida. Híjole, si eso hubiera dicho el profeta, tremenda desobediencia habría sido. Mis hermanos, estamos aquí para volver los corazones a Dios. ¿Qué mayor gloria que esa? ¿Qué mayor gloria
que retornar un corazón a Cristo. ¿Qué mayor gloria para Dios? Hay otra. ¿Alguien me puede decir si hay una gloria mayor que esa? Yo no la he encontrado. Ayer Maino nos compartía su testimonio y quedamos claros con los jóvenes que no hay gozo mayor que ¿qué? Que llevar a las personas a Cristo. No importa cuánto viaje y conozca usted este planeta y haga y deshaga, si usted no está llevando los corazones a Dios, eso no sirve. Esa es una verdad. No estoy hablando yo, está hablando la palabra de Dios. Dios tiene para usted, mi hermano, almas. Dios tiene una lista de almas para usted. Para que usted las levante en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu y las pase de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Eso dice el apóstol Pablo. Es que es un deleite, es una riqueza ver las verdades que Cristo puso en la boca del apóstol y cómo se lo dijo. Vayan a Hechos, capítulo 26. Ahí estaba Pablo en Hechos 26 dando una defensa. Y cualquiera pensaría que el apóstol se quiere defender de sí mismo, de las acusaciones que tienen contra él. Pero no es así. Lo dije el jueves en la reunión de hombres. Lean la defensa. En ningún momento Pablo se está defendiendo. En la defensa está presentándole a Cristo a Agripa. Y por eso el rey Agripa responde y dice: Pablito, por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano. Porque le predicó a Cristo. No se puso: mire, Agripa, es que me están persiguiendo. Agripa, es que yo no hice eso. No. Y entonces Jesús dice estas palabras al apóstol en su defensa, versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí está nuestra palabra. Pero levántate y ponte sobre tus pies, Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y ojo lo que dice aquí: para que abra sus ojos, para que los conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ustedes tienen el evangelio comprimido en el versículo 18. ¿Quieren evangelizar a alguien? Usen ese versículo. Pablo, levántate. Te he puesto para que seas luz de los gentiles, no para otra cosa. ¿Y acaso
no es el mismo mandato para nosotros. ¿Y acaso no es lo que el profeta está haciendo? ¿Qué cantidad de milagros hay en las historias de Elías? ¿Sí o no? ¿Qué cantidad de cosas sobrenaturales? Pero en la escena pasada vimos que la más importante era la confesión de ¿quién? De aquella viuda en Sarepta de Sidón. Para eso nos eligió el Señor. Para eso nos llamó el Señor. Dije claramente y lo vuelvo a repetir. Usted tiene la obligación, no la alternativa, la obligación de predicar a Cristo. Y que no se quede callado. No me venga con el cuento de que su testimonio es suficiente. Su testimonio es evidencia del poder del evangelio en su vida, que acompaña la predicación que sale de su boca. Esa es la verdad. Así como en la iglesia primitiva, los milagros acompañaban el poder del evangelio. Usted ha visto el poder de Dios en su vida. Y si nos convirtió a nosotros, ¿a quién no puede convertir? Dios elige a Elías, no solo para dar a conocer sus juicios y su ira, pero mis hermanos, es extraordinario porque Romanos 11, no lo busque para que no ande ahí mucho rato. Romanos 11, del 1 al 4, Pablo está mencionando a Elías, hablándole a Israel. El presente de Israel está en Romanos 11. Y entonces le dice claramente en esta carta a los romanos que 7,000 no han doblado las rodillas ante Baal en tiempos de Elías. Pablo pone la escena en el Nuevo Testamento a través de la carta de Romanos y dice, habían 7,000 más. Y no solo eso, había un hombre que se llamaba Abdías, que era el mayordomo de Acab, que le conservó la vida a 100 profetas con pan y agua. Y oigan, ¿de dónde traía el pan y agua? De la propia mesa del rey Acab. El hombre era el mayordomo, agarraba el pan y el agua, se iba a las cuevas donde tenía escondidos a 100 profetas de Jehová y los alimentaba. Es increíble. Y yo me pregunté, entre 7,000 y 100 más, llamó a uno. Entre tantos seres humanos lo llamó a usted. Qué increíble la gracia de Dios, ¿no? Entre tantos millones se fijó en usted. Y así como llamó a Elías por su nombre, hoy lo llama por su nombre a usted. Llama a Elías para volver el corazón de una viuda. Y hoy vamos a ver cómo vuelve el corazón de todo un pueblo a Jehová, al Dios de Israel, al Dios de los pactos. ¿Saben? El nombre Israel está lleno de pactos
pactos de Jehová, pactos que ningún otro Dios ha podido declarar con su boca. Jehová Dios dijo y hizo. Anunciaré cosas que ustedes no han visto, para que cuando las vean sepan que salieron de mi boca. Ese es Jehová, el Dios de los pactos. Y estos hombres del pueblo estaban siguiendo a Baal, un ser inexistente, una basura, un asco de madera o de piedra. Eso era Baal. Asqueroso, sucio, contra la pureza de Dios, contra la grandeza de Dios. Qué milagro tan grande. Mis hermanos, piense por un momento. Qué milagro tan grande es reconciliar al pecador con su creador. Es algo maravilloso. Que el pecador entienda que su creador lo está buscando. Dios mío, ¿qué necesidad tenía él? Lo más grandioso es que él quiere usar a usted. Él lo pudiera hacer solo, ¿sí o no? Pero lo quiere hacer con usted. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Y los que no han estado, ya tenemos 2 domingos de estar estudiando a Elías y sacando algunas verdades. Si no ha estado usted estos domingos, puede escucharlo. Ahí tenemos los audios, gracias a Dios. Y puede escuchar usted el audio y ponerse al día con las predicaciones y poder entender lo que estamos hablando. Dice el versículo 1 del capítulo 18 de Primera de Reyes, que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado 3 años y un poco más, mis hermanos. Casi que podemos estar viendo el cumplimiento de 3 años y 6 meses ahí. Y Jehová vuelve a darle una orden a Elías: ve y muéstrate acá. Pero no se la da sin darle una palabra fiel. ¿Cuál es? Yo haré llover. Saben que dice el texto, no voy a entrar a leer toda la escena. He pedido a cada uno de ustedes que lean durante la semana la escena. Ustedes tienen que leerla. Yo voy a extraer lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Dice la escena, el texto, que había un hambre muy grave en Samaria. Recuerden que en Samaria Acab había edificado el templo a Baal y después hizo una estatua, labró una estatua acera y la puso en adoración ahí. Recuerden que Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Y ahora Dios le da una orden de ir a Acab. Y uno diría,
qué valiente, qué hombre de tal firmeza y confianza en Jehová. Ve donde aquel que te quiere matar. Me recuerdo cuando le dijeron a un discípulo que fuera a ver a Saulo y le dice: ¿qué, Señor? Ese anda persiguiendo a toda la iglesia, me va a matar. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y aquí está Elías huyendo de Acab, y ahora por orden de Dios vaya donde Acab. Elías pone la confianza en Dios y sabe que el tema va a ser: no llueve, hay hambre, no hay cultivos, no hay hierba, no hay nada. Elías camina y entre tanto que él va, dice el texto que Acab llama a Abdías, su mayordomo, para ir en busca de hierba para conservarle la vida a las bestias, para conservar los caballos, las mulas, que eran muy necesarias en ese tiempo. Estos dos, Acab y Abdías, toman caminos diferentes, contrarios, en busca de la hierba. Ahora, no es el Abdías, profeta, es el mayordomo de Acab, no es el profeta. Este fue el hombre que escondió a 100 profetas de 50 en 50, proveyéndoles alimento desde la mesa del rey. Abdías era un hombre temeroso de Jehová, pero tenía entendido también que su vida corría peligro. Solo imagínense que Jezabel se diera cuenta de que estaba extrayendo pan y agua para alimentar profetas de Jehová. Muerte legítima. Y este hombre, este mayordomo, aún sabiendo el peligro que corría, alimentó a estos profetas. Mis hermanos, el Señor es o no poderoso para guardarnos del mal. ¿Sí o no? ¿Hay algo de lo que Él no nos pueda guardar? Es increíble, porque a veces donde hay más mal, hay abundante gracia. Es que uno no se explica a veces cómo personas tan malas se salvan. Pero cuando entendemos que nosotros éramos igual de malos, nos quedamos callados. Abundante gracia. Dios quiere mostrar esa gracia en los lugares que menos pensamos. Iglesia Adulán, Dios jamás se quedará sin testigos en este mundo, sea quien sea. Sea usted que se levante como testigo o sea un hombre en otro lugar que no pensemos. La luz brillará aún en los peores rincones de este planeta. Póngase a pensar, ¿qué lugar tan espantoso para vivir era la corte de Acab para Abdías? Póngase a pensar, lleno de idolatría, lleno de estatuas. Y si eso no fuera poco, la sola presencia de Jezabel era suficiente para que el palacio fuera un antro de iniquidad.
La sola presencia de esa mujer. Qué lugar tan oscuro. Pero aún así, mis hermanos, no deberíamos sorprendernos al encontrar creyentes cumpliendo propósitos divinos ahí mismo. Yo no estoy diciendo que me voy a ir a meter un antro de perversión para ser igual a ellos, ni que voy a ir a buscar meterme ahí. Estoy diciendo que si Dios nos ubica en un lugar de tinieblas, que no necesariamente tiene que ser un antro sexual, sino en un lugar donde Cristo no es anunciado, ahí se cumplen los propósitos. Eso es lo que estoy diciendo. No que usted se justifique para irse a meter al mundo, para disque salvar al mundo. Usted tiene a su lado personas que niegan a Cristo, ¿o no? Ahí hay suficientes tinieblas para alumbrar. Es así. Ahí está Abdías. Y si vemos algunos ejemplos, José temió a Dios en la corte del faraón. ¿Cumplió los propósitos de Dios o no? En la corte de faraón. Daniel era consejero confiable ¿de quién? De Nabucodonosor. Increíble. Mardoqueo esperó a las puertas del rey Asuero que su casi hija, la reina Esther, intercediera por el pueblo. Y así fue. Pablo atestigua que en la casa de César habían santos. Estaban sirviendo santos del Señor en la casa de César. Qué increíble, ¿ah? De verdad, mis hermanos, es que yo me río de gozo. Yo digo, Señor, qué barbaridad. O sea, es que Satanás cree que sabe las cosas. No. Al punto de entender que cuando Satanás creía que mataba al Hijo de Dios y lo humillaba, José de Arimatea entra donde Pilato y pide el cuerpo. Y le dan una sepultura digna con Nicodemo. Ambos miembros del concilio. Pero dice la Biblia que estaban escondidos. ¿Escondidos para qué? Porque estaban preparados para ese momento. Qué increíble. Ustedes se ponen a pensar lo que era sido para José de Arimatea y Nicodemo ser descubiertos por el concilio. Mis hermanos, con toda seguridad, no existe lugar sin algo de luz de Dios. Y si usted está en un lugar de esos, si usted está cumpliendo en algún lugar de estos propósitos de Dios, no propósitos suyos, propósitos de Dios, sepa diferenciarlos. Dese por bendecido. No crea que lo pusieron ahí para sufrir, lo pusieron ahí para hacer luz. O se va a rendir. O va a decir, este ambiente es demasiado pesado para mí. Por Dios, Abdías está con Jezabel. Cambie su mentalidad.
entienda que usted va a reflejar a Cristo. ¿Lo quiere reflejar aquí? Qué fácil. Vaya, refléjelo afuera, a ver. Vaya a ver si le cree en la careta que se va a poner. No es aquí, mis hermanos. Aquí no podemos ser luz, no porque lo diga yo, porque lo dice Cristo. Ustedes son la luz de quién? Del mundo. No dice que son la luz de la iglesia, son la luz del mundo. Y Él quiere tomarlo a usted para mostrar su gracia, su poder, su gloria, para entender que Él tiene dominio sobre las tinieblas. Él quiere eso. Así que esté firme en sus creencias. Incluso si hay amenazas, el nombre de Cristo será glorificado. Qué lindo que lo amenacen a uno por causa de Cristo. Qué lindo. Téngase por digno el día que le digan, oiga, se va a quedar sin trabajo si sigue hablando del Señor. Téngase por digno. Y no tenga temor. Y no se lo está diciendo a alguien que no ha pasado por eso. Yo me quedé sin trabajo hace 7 meses. Por honrar a mi Señor. Abdías era ese tipo de hombre. Era esa luz. Y cuando va camino buscando hierba, se encuentra con Elías y le hace saber su testimonio. Vean el versículo 13 en adelante del capítulo 18. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Noten cómo él habla de su testimonio. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que se había topado a Elías y que en cualquier momento el Espíritu de Dios podía mover a Elías a otro lugar. Y entonces le dice a Acab después que ahí está Elías, y cuando llegan, no está Elías. Y lo matan por mentiroso. Y entonces le dice, Elías, ¿quieren que me maten? 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos. Nuevamente la frase que aparece al principio del capítulo 17. En cuya presencia estoy. Importante porque ya la estudiamos. Cuando estamos en la presencia de Jehová, conocemos la voluntad de Jehová. En cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, qué tremendas palabras. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Uy, uy, uy. Yo creo que más de uno oye eso y sale corriendo otra vez. No es la palabra de Dios la que anda buscando turbar al hombre. Son los actos y condición humana que la palabra acusa, que es diferente.
Se sienten acusados y turbados porque la palabra saca a la luz su pecado y muestra su condición y consecuencias. ¿Saben por qué el pecador se siente turbado cuando les predicamos el evangelio? Porque entiende su condición. ¿Qué? Estoy muerto en delitos y pecados. He ofendido a Dios. Dios está lleno de ira contra mí. Y entonces el corazón, ¿qué? Se turba. Y solo tiene dos opciones. O se arrepiente o lo rechaza. Solo hay dos caminos. Elías les respondió la verdad y confirma lo que les acaba de decir. Vean la respuesta. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué respuesta? Cuando el pecado hace su labor, cuando el pecado toma dominio de nosotros, nos separamos de Dios. Usted espera que Dios le diga: hijo, te bendigo. Siga esperando. Dios le está diciendo: hijo, arrepiéntete. Has pecado contra mí. Sepárese de Dios, dele el chance. Y va a destruir su vida usted mismo. Va a destruir su familia. Después no diga por qué las cosas le salen mal. Y como es este enemigo, destruye la nación entera. Acab y Jezabel estaban turbando Israel porque habían dejado los mandamientos de Jehová. Cuando uno lleva palabras como estas a oídos de la gente, ¿se perturban o no? Se perturban. Son palabras durísimas, pero son palabras que el mundo necesita oír hoy. Por favor, ya basta de tanta tranquilidad. Ya basta de decir: ay, hay que tener respeto por ellos y amor. Están condenados y punto. Ya basta. ¿Quién nos enseñó eso? El mundo. El mundo nos enseñó a responder con tranquilidad y amor. No, es que ellos también son parte. ¿Parte de qué? Del infierno, sí, pero no de Cristo. Yo no veo a Elías diciéndole: mira acá, es que pusiste una estatuilla ahí y eso a Dios no le gusta. Usted no. Dejaste los mandamientos. Tú turbaste a Israel. Vayan a Josué. Capítulo 6. Cuando Dios mandó, no lo dijo por decir, Dios mandó que no tomaran del anatema, del botín del enemigo. Hubo un Carambas que lo hizo. Ese nombre Carambas. Y entonces
Lean la historia ustedes. Hemos leído lo que fue la conquista de la tierra de Canaán, ustedes la saben. Cuando toman del anatema, en el capítulo 6, versículo 18, pasa lo siguiente: porque ya se hace evidente el pecado y la pérdida de hombres a causa de él. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y ¿qué? Y lo turbéis, quebrantando esta. Y entonces Acán toma del anatema, y el 7:25, capítulo 7:25 nos dice lo siguiente: y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué tremendo, ¿ah? Ustedes recuerdan a Jonás. Desobedeció el mandato de Dios. ¿Y qué pasó en ese barco? Se vino una tempestad como nunca se había visto. Y los propios marineros asombrados dijeron: esto es algo ya fuera de lo normal. Esto es algo sobrenatural. Alguien ha hecho mal. ¿Quién fue? Hasta que Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? Yo he desobedecido a Jehová. ¿Y qué le dijeron? Jonás, ore. ¿Qué le hicieron? A nadar, papá. Así es. Lucas capítulo 3. Herodes tetrarca era un hombre bien malo, pero le gustaba escuchar a Juan. Y Juan acusaba su pecado. Cuando le dijo que se estaba metiendo con la esposa de su hermano, pasa lo siguiente, versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Es que Herodes se turbaba cuando Juan le acusaba su pecado. Cuando Juan le decía lo malo que hacía. Y sabemos cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó? Decapitado. Juan el Bautista. No Juan el apóstol, Juan el Bautista. Consintiendo los caprichitos de una niña prácticamente. Las palabras de Jesús turbaron a los fariseos, a esos religiosos a cada momento. Y cada vez que Jesús les acusaba y les señalaba sus actitudes, su obrar, ellos se turbaban y le decían: comelón, bebedor de vino, tienes demonio, eres samaritano. Así reaccionaban ante la verdad porque se turbaban.
Pero qué poderoso. Mateo 23, vean. Estos hombres, el versículo 4 dice que ponen pesadas cargas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres. El versículo 6 dice que aman los primeros asientos y las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El versículo 7, que aman las salutaciones en las plazas, que les gustan que les llamen rabí. Y entonces algo pasa en el discurso. Versículo 13. Ay de vosotros que, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 16. Ay de vosotros, guías ciegos. 17. Insensatos y ciegos. 19. Necios y ciegos. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 24. Ciegos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que se limpian por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Ahora Amanda vino y me enseñó algo que justamente tenía que decir. Y es como el Señor, cuando advierte de la hipocresía, no la explica, sino que pone como ejemplo a quienes, a los fariseos y escribas hipócritas, porque unos dicen que cumplen la ley y otros se la saben de memoria porque la transcriben, pero su actuar no es conforme a ella. Hipócritas, ustedes no actúan conforme a la ley de Dios, ustedes no hacen lo que tienen que hacer. ¿Y nosotros? Aquí tenemos un montón de mandatos. ¿Los hacemos? ¿Los cumplimos? ¿Andamos como Él anduvo? Porque el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Con qué sencillez nos podrían llamar también hipócritas? Turba, ¿verdad? Turba. A mí me turbó mucho. A mí me quebrantó el corazón. A mí me hizo decirme a mí mismo que soy un miserable. A mí. Mis hermanos, el Señor sacará toda la luz. Téngalo claro. Si usted dice ser cristiano, viva como tal y predique el evangelio. Hechos 24. Pablo
está haciendo una defensa ante Félix y Drusila. Y es impresionante lo que hace aquí. Hechos 24. Cuando llega a cierto punto, en el versículo 24 dice lo siguiente: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? De la fe en Cristo. Y eso lo comentábamos también el jueves. Que el jueves es una reunión para hombres y que usted debería estar aquí. Yo no le veo por qué no. No sé ya ni a veces qué quieren los hombres. Les vamos a hacer un día entre la semana exclusivo. Pero nos deleita estar aquí. Usted tiene que predicar a Cristo. Ahí que dice claramente que le oyó de la fe en Cristo. Eso es lo único que Pablo tiene en su mente y en su corazón. Pero Pablo aprovecha para llegar al punto de acusar el pecado que está en ellos. Y lo decía ayer a los jóvenes, hay pecados en nosotros que son los que nos dominan y hacen florecer otros pecados. Pero hay pecados en específico que son muy débiles en nosotros y que se hacen manifiestos, y si no logramos identificarlos es donde Satanás golpea duro. Y eso es lo que va a hacer Pablo aquí después de predicar la fe en Cristo. Y le va a decir a Félix y a Drusila en el versículo 25: pero al disertar Pablo acerca de la justicia y el dominio propio y el juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? Se espantó y dijo: vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este Félix todo lo había conseguido ilegalmente, era sucio para actuar, consentía todo lo necesario para escalar y llegar a posiciones, era un corrupto. Y Pablo le dice: justicia. Y el hombre, hasta que sintió que ser justo, yo he sido un injusto en todo. Drusila ya tenía esposo y lo dejó por irse detrás de ¿quién? De Félix. Y Pablo le dice: Drusila, dominio propio. Y les habló del juicio venidero. ¿Cómo nos iba a turbar? Mis hermanos, ¿usted espera que esto no lo confronte? Véase en ella. Obsérvese detenidamente. ¿Qué hay en mí? Y arrepiéntese de las cosas que no ha hecho. Ya llegó. La palabra de Dios, cuando usted la hable a las personas y acuse su pecado, será olor de vida para vida en algunos, pero en otros será olor de muerte para muerte. Sépalo. Así va a suceder, es el resultado. Dos caminos. Algunos serán turbados y se arrepentirán cuando les señalemos su pecado. Otros serán turbados rechazando la verdad. Y quiero que comprendan esto bien, y lo voy a repetir 2 veces, porque esto es la verdad de hoy en día.
Unos buscan ser salvos, unos buscan, lo voy a decir como lo tengo aquí, no buscan ser salvos de su pecado, buscan ser salvos con su pecado. No buscan ser salvos de su pecado, buscan ser salvos con su pecado. Esa es nuestra verdad hoy. Ser cristiano, pero me guardo esto. Soy cristiano, pero no puedo cambiar mi actitud. Soy cristiano, pero me olvidé de hablar a otros. Y después me dicen si la palabra es suavecita, hipócrita. Así es, mis hermanos. Después de ese momento en Elías y del cual he hecho esta aplicación, volvamos al capítulo 18. En el versículo 19 dice así: envía pues ahora, Elías hablándole a Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Luego de estas palabras, el profeta dio esta orden de que le congregaran a los 450 de Baal y a los 400 de Acera. Ahora, entiendan algo sobre este monte Carmelo. No es cualquier monte. Está a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, si usted busca cómo tuvo agua, la gente se enfatiza en eso. ¿Cómo tuvo agua para chorrear el sacrificio? Si no había agua y había sequía. Pues está a la par del mar. Deje de fijarse en eso. Pero es un monte del cual Jehová había hablado. Tiene una elevación, y lo voy a informar para que lo entiendan, de 525 metros sobre el nivel del mar. Recuerde que el lugar más bajo en la tierra, ¿dónde está? En Israel. Hay un mar muerto. Y se llama así porque es un mar muy salado que está bajo el nivel del mar. Y que cuando usted va a ese mar, flota porque no se puede hundir. Así pasa, eso es asombroso. Este tiene 525 metros sobre ese nivel, lo que hace que la brisa del mar Mediterráneo deposite su humedad todo el año. Todo el año es como si estuviera lloviendo ahí. Imagínense, como si estuviera cayendo agua continuamente. Esta tierra, dijo Dios, era una tierra de lluvias abundantes y que sus montes beben las aguas de las lluvias del cielo. Entonces, que el monte Carmelo esté seco, ¿qué es? Algo sobrenatural realmente. Porque aunque no lloviera, tenía la brisa del ¿qué? Del mar. Y las laderas estaban secas. Ahí hoy en día, mis hermanos, hay un monasterio que se llama Muracac. Esa palabra significa ardiendo. Y ahí, ustedes lo pueden googlear, está una estatua de Elías. ¿Crees qué buena? Véanla. No ahorita. Y hay una lámina como de mármol
donde se ve a Elías matando a los profetas de Baal. Es impresionante ver eso. Lo curioso también es que no solo los creyentes del lugar saben la historia, sino hasta los musulmanes y árabes. Esto es verdad. Ante los ojos de todos los mundos y el pueblo y todo. Bueno, mundos no, mundo. Y el pueblo. Digo esto para que entiendan lo que está pasando. Ahí se reunieron y el Carmelo en sus orillas estaba seco. A ese encuentro solo fueron los 450 profetas de Baal. A los otros les dio miedito. Ahora, se reunieron 3 tipos de personas ahí. El primero es Elías, el profeta solitario, ¿sí o no? Al que se le conoce como el profeta de hierro. Así se le llama, el profeta de hierro. Luego, y se le llama así, mis hermanos, porque este profeta no vaciló en dar este mensaje. Él no se llenó de temor ni nada. Luego tenemos a los 450 profetas del falso dios Baal. Y el tercer grupo es el pueblo. Ustedes lo pueden leer. El discurso de Elías va dirigido al tercer grupo, al pueblo. No va dirigido a Baal, a los profetas de Baal, y obviamente ni a sí mismo, se le está dirigiendo al pueblo. El pueblo claudicaba, y claudicar es dividirse en pensamiento, no solo de será o no será, no. Es algo que usted pone el corazón en decir, ay, ¿será Jehová Dios o será Baal? Ay, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es la verdad? Eso es claudicar. Y entonces Elías le habla al pueblo, quienes claudicaban si Jehová era Dios o Baal era Dios. El pueblo tenía, lean la historia, altar a Baal y altar a ¿quién? A Jehová. Y eso no puede ser. ¿O sí puede ser? Mis hermanos, eso no puede ser ni en ese momento ni ahora. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece a uno y amará al otro. Es exactamente lo mismo. Y es una verdad que nos debe mantener alertas. Si algún deseo ha hallado posición en su vida, usted está sirviendo a 2 señores. Así de sencillo. ¿Me escucharon? Si un deseo ha tomado posesión suya, usted tiene 2 dioses. Y no se puede servir a 2 señores. En este monte se va a definir quién es Dios. Elías se dirigió al pueblo con estas palabras, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se vuelve a dirigir al pueblo, dice en el versículo 22, para desenmascarar o comenzar a desenmascarar a estos falsos profetas y a Baal, el Dios falso. Y dice, y Elías volvió a decir al pueblo, para ellos es el discurso: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Y qué pasa aquí?
la historia, porque no la voy a leer toda por tiempo. Agarran 2 bueyes, se lo dan a los profetas falsos. Elías se deja un buey. Elías les dice a ellos que construyan el altar y que pongan leña, pero que no pongan fuego. Y el Dios que conteste por fuego, ese es Dios. Y el pueblo dice, bien dicho. Así lo dice el texto, bien dicho. Así acertaron ellos. Los profetas comenzaron a clamar a Baal desde que salió el sol hasta mediodía. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y nunca cayó ¿qué? Fuego. Después de mediodía se metieron en ritos que tenían de cortarse y dejar caer su sangre para llenar alrededor del holocausto su sangre, invocar a Baal nuevamente. Y dice la Biblia que danzaban y se golpeaban. Vean qué ridículos. A eso Elías dice, griten más alto, seguro está meditando, seguro duerme, seguro anda trabajando. Así se los dijo, la historia lo dice. Baal nunca respondió. Y llegó el turno de Elías. Y el versículo 30 dice lo siguiente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando yo leí eso la primera vez, dije, ¿qué? Es que ni siquiera les importaba a Jehová. El altar del verdadero Dios estaba arruinado. Y entonces, mis hermanos, no me podía dejar de preguntar, ¿y mi altar? ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo está el altar de mi vida? Porque este es un tabernáculo, dice la Biblia de Dios. Y adentro de mi tabernáculo hay un altar de adoración. ¿Cómo está? Está lleno de pecado. Está lleno de murmuración, de chisme hacia los hermanos, de inconformidades, de cosas que no agradan a Dios, de insatisfacción. A veces queremos llegar a adorar a Dios con el altar lleno de pecado y eso no funciona. No funciona, jóvenes. Así no lo demanda Cristo. Saben que nos han quitado la pureza de nuestros hogares. Saben que nos han arruinado nuestros hogares. El altar de nuestros hogares, ¿dónde está? Ahora ni siquiera nos tienen que tocar la puerta. Ahora agarramos un celular, una pantalla, una tablet, cada uno en su casa, viendo la cosa que quiere. Y el altar de nuestro hogar está ¿qué? Abandonado. ¿Qué vemos? Escenas sucias, violencia. Y creemos que el devocional nos salvó
el día. Yo no encuentro devocionales en la Biblia, yo encuentro en la Biblia meditación. Eso es lo que encuentro. Pero si usted quiere seguir creyendo que su devocional salvador le salva el día, sígalo haciendo. Ahora, no estoy diciendo que el devocional es malo, pero nos llamaron a meditar en la palabra de Dios, ¿o no? A eso estamos llamados. Nos han engañado, mis hermanos, abramos los ojos, por favor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Le decía a los jóvenes que ellos creen que tienen amigos. No, muchachos, les dije, no, ustedes lo que hacen es teclear. Voy a teclearle a mis seguidores. Tengo 150 amigos. No, usted tiene 150 babosos que se le pusieron ahí. Un amigo, se los dije, es aquel que sangra con usted. Un amigo es el que crece con usted. Un amigo es el que construye con usted. Un amigo es aquel que le dice, profundicemos en las escrituras juntos. Eso es un amigo. Pero ahora estamos ahí, creyendo que tenemos amigos. ¿Nos han engañado o no? Y creemos que el altar está muy bien. Yo estoy impresionado, y yo sé que ustedes también, pero un niño tiene la capacidad de agarrar un celular e irse a la dirección de su gusto. Es increíble. Pero no puede agarrar la Biblia para buscar dirección en su vida. Es increíble. Ustedes jóvenes saben toda la tecnología porque se crearon así, fueron formados así por este mundo también. Pero tienen la misma capacidad para buscar versículos que instruyan su camino. ¿Dónde está el altar de adoración de sus vidas? Está arruinado, está sucio, está lleno de pecado. Es increíble. Dice la historia que reconstruyó el altar, puso 12 piedras en representación de las 12 tribus y reafirmó la unidad y la herencia espiritual. Eso hizo ahí. Llenaron 4 cántaros 3 veces y lo derramaron sobre el holocausto. Y no había dicho nada Elías. Bueno, casi no ha dicho nada. Cuando sucedió lo que sucedió, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que ya hablamos de eso, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves los corazones de ellos a ti. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. No Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Vean, acaba de reconstruir el altar. Puso el holocausto. Echaron agua.
Cayó fuego del cielo. Pero nada se compara a la confesión. Jehová es el Dios. No hay nada más maravilloso que escuchar la confesión de que Jehová es el Dios. Nada se compara a eso. Nada puede tomar otro lugar mayor que Jehová es Dios. Elías acaba de ser el instrumento de Dios para volver los corazones de toda la nación a Jehová. Jehová es el Dios. Jehová es su Dios. Jehová es nuestro Dios. ¿Cuánto queremos hacer por Él? ¿Cuánto desea vivir por Él? Mis hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, ¿lo dice o no la Biblia? Y hay derrota en el infierno. Qué rico, ¿ah? Usted prepare a los pacientes y Dios hace la cirugía. Eso es todo. ¿Lo acaban de ver o no? ¿Qué hizo Elías? Preparó el asunto y Dios hizo todo. Es así de sencillo. Obedecer. La historia termina diciendo que Elías llenó el arroyo de Cisón de la sangre de los profetas. Mató a los 450. Y mi hermano, termino con esto. A ver, cuando cuando una persona va al médico y le dice el médico, usted tiene un cáncer o algo, el médico no se anda con rodeos y le dice, bueno, hay que quitar este poquitín. El médico va a llegar al punto de quitarlo todo. ¿Sí o no? Él dice, no podemos dejar ninguna molécula maligna porque es capaz de reproducirse. Lo mismo con nosotros. No podemos dejar ni un poquito de maldad o de pecado, porque eso es capaz de ¿qué? De reproducirse. Hay que eliminarlo todo. Así como lo hizo Elías. Pasó por la guillotina a los 450 y se acaba la idolatría. Muerto el perro. Eso sí se lo saben, ¿no? Acaba la rabia. Prepare su altar. Quite de su vida todo lo que se puede multiplicar, todo deseo, y volvámonos a Dios de todo corazón. Sirvámosle. Volvamos los corazones de otros a la potestad del reino de su Hijo. Vamos a orar. Gracias por esta porción, Padre. Es tu palabra y la he expuesto con el temor y el respeto que tu iglesia requiere, pero con la verdad que tú también quieres que sea manifestada. Gracias por esta gran historia. Gracias por el profeta Elías. Pero gracias por ser nuestro Dios, por salvarnos, por llamarnos por nombre,
Gracias por darnos un mandato que debemos cumplir. Que podamos ser obedientes. Que levantemos nuevamente el altar. Limpio, con pureza. Recordando que el altar es aquel lugar santo. Y nos presentamos nosotros, dice el apóstol Pablo, como ofrendas vivas, santas, agradables al Señor, que es nuestro culto racional. Así lo dice el apóstol en cuanto a esto. Que lo podamos entender nosotros hoy, para luego ser usados y volver los corazones a tu Hijo Jesucristo. Gracias, yo he disfrutado, Padre, me he deleitado en esta palabra de hoy. De verdad que sí, gracias por instruirme y porque sé que lo has hecho con esta iglesia. En tu nombre oramos.